recuerda, solamente autonomía departamental, ni tanto la autonomía municipal, porque al final había la ley 1551 y los municipios muchas veces, algunos municipios recibían mucho más de recursos que los gobiernos, que las prefecturas en ese entonces, ¿no ve? Entonces, pero en ningún momento antes del 2005 se hablaba de la autonomía indígena como tal. Pero llega el movimiento al socialismo y le da a la autonomía indígena 3 vías de consolidación. La autonomía indígena se puede consolidar en 3 moldes: municipio, región y autonomía indígena como tal. O sea, puede haber un municipio indígena, una autonomía regional indígena, manteniendo, digamos, las condiciones que la Constitución señala. O sea, tiene 3 vías de consideración. Es como decir, digamos, es el hijo mimado de la nueva configuración, digamos, estatal. Se le ha dado al hijo mayor, digamos, departamental, ¿no? Para hablar más o menos, para que se entienda, se le ha dado un coche. Al otro hijo, a la autonomía municipal, se le ha dado también un coche. A la autonomía regional se le ha dado una bicicleta, pero también es hijo. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué la autonomía regional solamente una bicicleta? En comparación, porque la autonomía regional solamente en la Constitución nos dice que se constituye como un órgano de planificación y de gestión, pero no tiene cualidad legislativa, no legisla como en la autonomía departamental, en la autonomía municipal. Poniendo eso entre paréntesis, digamos, vamos a la autonomía indígena y vemos que a la autonomía indígena el papá le ha dejado derechos, a diferencia de los otros hijos, ¿no? Porque al final es el hijo mimado y se requería, digamos, del empoderamiento de una parte, digamos, de la población que electoralmente al movimiento, al socialismo, le significaba bastante. Pero creo que ha habido una dejadez de parte del gobierno, porque al final es como decir, tienes, pero no lo aplicas, ¿no? No hay ese grado de consolidación de las autonomías indígenas, a pesar que se le da, digamos, esos 3 moldes de consolidación, ¿no? Según la Constitución, y ahí queda pendiente esa tarea, ¿no? Entonces hay un factor también ahí, digamos, ¿qué se puede decir? Falta de conocimiento de los sectores indígenas, de estos elementos que se pueden constituir en elementos en la cultura, en elementos de poder, como por ejemplo en la autonomía municipal, los municipales indígenas, que bien le daría al alto como anillo al dedo para dar una estructura, digamos, una hegemonía política, ¿no? A partir de la consolidación de este tipo de autonomías, ¿no? Este tipo de autonomía, en el molde de la autonomía municipal, estos canales que se abren para los sectores indígenas, pero desconocen. Haciendo un recuento, yo recién lo vi, hace un mes y medio, he tratado de escribir algo para poder, digamos, tal vez alertar, ¿no? Pero porque al final el movimiento al socialismo solamente lo ha utilizado eso como enunciado, pero nunca los ha puesto en práctica. Y tampoco les ha dicho a los indígenas, hermanos, aquí tenemos una vía de consolidación no solamente territorial, de empoderamiento territorial, sino también de empoderamiento político, ¿no? Claro, tal vez ha sido una falla, ¿sabes cómo yo lo analizo? Es que toda la entrada al poder del movimiento al socialismo ha venido con una nueva ideología de el famoso proceso de cambio, ¿no? Que también tenía que cambiar muchas cosas para solucionar un tema de nuestra sociedad que siempre ha tenido, ¿no? Bolivia siempre se ha caracterizado porque ha tenido una sociedad muy abigarrada, muy conflictiva entre unos y Sí, otros. sí. Entonces yo creo que al inicio del proceso, la idea era generar estas autonomías, la idea era generar este espacio para que estas personas que no solamente en algún punto han estado reprimidas, sino que se seguían sintiendo reprimidas, tengan un espacio
de dialogación y que tengan el mismo nivel de voz, por así decirse, que ellos sentían que no tenían, ¿no? Pero el problema con este proceso es que yo creo que se ha ido transgiversando y ahí entro al punto en el que tú dices que la gente no sabe, y claro, porque se han encargado de hacer la parte teórica, pero ya en el movimiento, o sea, estando en el poder, yo creo que la corrupción y los intereses personales han sido más grandes y por eso es que tampoco se han hecho proyectos para informar a la gente de estas cosas. Sí, sí, sí. Sí, por eso es digamos, yo doy un diagnóstico de que las autonomías todavía son inconclusas y todavía me parece, digamos, no una aberración, sino creo tal vez una equivocación empezar a hablar de federalismo cuando ni siquiera hemos vivido un proceso autonómico consolidado, coherente. Ujú, Deberíamos de, yo creo, de saber cómo funciona esta cosa en el Estado. Si ujú, funciona bien, tratar de mejorarlo. Y si funciona mal, de pronto tal vez pasar a otro grado de descentralización mucho más profunda que es el federalismo. Yo no estoy en contra del federalismo, es más, soy un aférrimo, digamos, ¿qué se puede decir? Eh, apoyo el federalismo como ujú, teoría. Creo que el único factor, digamos, que incluso tenemos 36 nacionalidades, ¿no? ujú, Naciones indígenas. Entonces, el federalismo en teoría encajaría en la realidad que está viviendo el país, pero hay que ver también otros factores, ¿no? Por ejemplo, el cuadro competencial que se pueda aplicar a este modelo. Entonces, creo que esta etapa de las autonomías todavía hay que consolidarlas. No sé, todos estos datos que estamos revisando, estamos hablando, querida Naomi, nos hacen ver que si bien tenemos autonomías, digamos, así como tal, en nuestro, con 4 tipos de autonomías, con competencias tan claras en la Constitución, en la letra muerta, pero todavía no están siendo aplicadas en las ni siquiera en algunas territoriales del nivel meso, estoy hablando de departamentos, no están, si bien tienen estatutos aprobados, que han pasado todos los procesos de elaboración, que marca también la ley marco de autonomía, ni siquiera esas entidades territoriales están aplicando digamos, a ver, los dictámenes, digamos. Por ejemplo, la rama de la elección de autoridades. Porque ujú. autonomía implica fiscalidad propia, implica eh, cualidad gubernativa, la capacidad de legislar, y generación propia de recursos, ¿no es cierto? Y elección directa de autoridades, formas de elecciones. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? En la última parte, que en Pando se puede elegir, digamos, poblacionalmente a a las 5 nacionalidades que hay, ¿no? Pero también puede ser territorialmente. O, por último, fusionar estas dos ideas, población y territorio. Pero no se están aplicando, ¿no? No se está aplicando. Por ejemplo, un tema mucho más cercano a nosotros, el tema de ¿qué se llamaba esto? Cuando se objeta la autoridad. Se me fue el término en este momento. Subleva. Revocatoria de mandato. Revocatoria de mandato. Revocatoria. Pando tiene un mecanismo de revocatoria de mandato. La Constitución también nos dice, ¿no es cierto?, la revocatoria de mandato, cuáles son los mecanismos, cuáles son las formas. ¿Y bajo Pero qué no se están condiciones se puede aplicando. pedir una revocación de mandato también? Exacto, exacto. Por ejemplo, en la entidad territorial, por ejemplo, La Paz,
puedes, con relación a la entidad territorial pagando, por ejemplo, puede ser diferente la naturaleza de sus revocatorias de mandato. Tal vez puede ser que en algunos necesites referéndum, en otros puede necesitar elección, referéndum o digamos, ¿qué se llama? Un voto de censura del ente legislativo. Entonces hay que ver esos aspectos y lastimosamente todavía no estamos teniendo la oportunidad de ver estos fenómenos, cómo se plasman en la realidad y cómo se plasman en las entidades territoriales. Y entonces, por esa razón de que todavía no se está implementando al 100% las autonomías, considero todavía a destiempo empezar a hablar de federalismo. Empecemos a ver primero cómo nos funciona la autonomía y después como ha pasado con la 1551, se le ha fortalecido, se ha vivido de experiencias amargas, buenas, alegres, y hemos pasado un proceso autonómico. Aquí mismo vayamos construyendo ese escenario para tal vez en un futuro no inmediato, pero a mediano plazo, sí podamos empezar a hablar de federalismo, pero con uso de razón, ¿no es cierto? Con haber vivido esas experiencias autonómicas, pero reales, concretas, no solamente leyendo la Constitución, sino viendo cómo se consolidan en lo fáctico, ¿no? En lo concreto. Claro, ver cómo funciona todo el eso. proceso antes de hablar de cosas más grandes, ¿no? Hay que ir paso a paso. Exacto. Sí, no. Me parece increíble este análisis de las autonomías. Hemos hablado sobre artículos, que realmente yo invito a las personas que están escuchando esto a que los revisen por su cuenta, a que lean todas estas cosas y cuando se acerquen las elecciones, la toma de decisiones de gobernadores, que también pongamos un poquito de presión, ¿no? Porque es parte de su trabajo también intentar ver estas situaciones, no intentar, hacerlo. Y agradecerte a ti también, Rodrigo, por haber formado parte Creo que del espacio. Se fue. Te decía que te agradezco mucho que hayas sido parte de este espacio. No, gracias a ti, más bien, gracias a ti, Naomi. Ya espero tenerte más adelante para, si avanzan este tema de las autonomías, para seguirlo analizando y si no, también hablar de otros temas. Claro que sí, no, está bien. Agradecerte por esta oportunidad. ¿Me escuchas? Sí, se te escucha. Bueno, entonces agradecerte por esta oportunidad y espero que tengamos otro espacio para poder, si bien hablar de autonomías, también hablar de coyuntura de pronto o de algún otro tema que esté siempre relacionado con la política, ¿no? Sí, claro que sí. Mil gracias. Gracias a ti, no. Con eso terminó otro episodio de Ciencia Política para Todos. Recuerda que si quieres promocionar tu negocio puedes mandarme un mensaje para que coordinemos la promoción dentro del podcast. Espero estés muy bien y te espero en un próximo episodio.